Yo necesito que usted repita muy fuerte conmigo la siguiente frase: lo que comienza en olivo, termina en aceite. Lo que comienza en olivo, termina en aceite. Ahora la iglesia, lo que comienza en... Lo que comienza en olivo, termina en aceite. Busque su Biblia rápidamente. Busque su Biblia en el segundo libro de la Biblia, Éxodo, el capítulo 27, verso 20. Hoy quiero construir de una manera distinta, diferente, pero para aterrizar en la misma idea. Estamos viviendo una transición. No nos vamos a despegar de ese tema porque estamos todos viviendo y siendo parte de la historia. Lo que comienza en olivo, termina en aceite. Éxodo, el capítulo 27, verso 20. Algunos van a tener que desbloquear sus Biblias, otros las van a tener que abrir. No importa cuál sea, en Reina Valera 1960. Y mandarás a los hijos de Israel, muy importante, que traigan aceite puro de olivas machacadas. Que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Cierre sus ojitos ahí, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. En una ocasión inspiraste al profeta a decir: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza. Pero si alguien hubiese de alabarse, alábese en entenderte y en conocerte. Hoy yo te suplico que abras el cielo y que abras nuestras mentes, para que al salir de aquí nos esforcemos, pongamos todo el empeño para anunciar tus buenas nuevas y que caigan en terreno fértil, que te entendamos, que te comprendamos y que atesoremos una palabra que está naciendo desde tu corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe algo? Cuando hablamos de transición, sin lugar a duda estamos hablando de cambios. Ustedes conocen más de eso que yo. Cuando estamos hablando de transición, estamos hablando de que cosas llegan a su fin, pero que otras se les da apertura. Pero cuando hablamos de transición, no podemos divorciarnos o no podemos separarnos de la palabra procesos. Porque a veces cuesta, a veces duele, a veces, como dicen por ahí, hay que sudar la gota gorda. Pero la historia de la humanidad es una historia de transiciones. La Biblia, que se supone que usted y yo leamos todos los días, es una Biblia llena de historias de transiciones. Ahorita Kenny hablaba de un montón de transiciones, pero mencionamos algunas otras. Transiciones que cuando usted comienza a leer su Biblia en Génesis, va a encontrar a un ser humano plantado en un Edén, en un paraíso. Pasaron 2 capítulos y en el capítulo número 3 se rompe toda la relación con Dios. Y esa temporada perfecta que había en el Génesis, en el capítulo 1 y 2, llegó a su fin. Transición. Y los que vivían en un paraíso fueron desterrados. Transiciones dolorosas. Pero la Biblia también está llena de transiciones que traen mucha bendición. ¿Se acuerdan de un personaje en Ur de los Caldeos que Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré? Estás solo. Se supone que no puedas tener hijos, pero de ti voy a hacer una gran nación. Transiciones porque el lugar al que yo pertenecía no me permitía expandirme. ¿Se acuerdan? Hazme espacio, hazme espacio. Si me quedo en Ur de los Caldeos, me estanco y no progreso. Y Dios le dice: sal de ahí, que comienzo a llevarte en un proceso de transición. No te dejo igual. Lo que pasa es que lo que muchos no mencionan es que la ruta hasta la tierra que fluía leche y miel era una ruta que el GPS la tiraba por el medio del desierto.
que lo que comienza en olivo termina en aceite. Porque en medio de los procesos nos exprimen. No hay comodidad. No se me duerma, toca a alguien, dile, no hay comodidad. Pero la historia sigue siendo la misma. Lo que comienza en olivo termina en aceite. ¿Sabe algo? Dios quiere mostrarte esto tan visual que vamos a irnos a una imagen. Yo necesito que usted piense conmigo si en alguna ocasión ha visto lo que se conoce como el árbol del olivo. Si no, permítame hacerle la demostración aquí. El árbol del olivo no es el árbol más impresionante. No lo es. No es el más grande en tamaño. El árbol del olivo, si lo comparas con otros árboles, no te va a llamar mucho la atención. Pero este es uno de los árboles más mencionados a lo largo de toda la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque una y otra vez Dios dice, ese árbol que no tiene las facciones perfectas, que no tiene las cualidades ideales, es el que va a seguir o servir de ejemplo a todo mi pueblo. ¿Sabe por qué? Porque mi pueblo no va a tener las cualidades más especiales. Tampoco va a tener las condiciones favorables planteadas delante de ellos. Ya yo dejé hace rato de hablar de la Biblia, estoy hablando de ti. Dios sabía que tus condiciones no iban a ser las más favorables, que ibas a estar incómodo en muchas ocasiones en tu vida, que ibas a enfrentar dolor, que ibas a enfrentar procesos tan negativos que te iban a restringir y a mantener como que estancado. Pero ahí está el árbol del olivo. ¿Sabe algo? No es el más grande en tamaño. Y lo otro es que el que se dedicaba a sembrar este tipo de cultivos tenía que esperar de 5 a 10 años para que este árbol tomara la fuerza necesaria para empezar a producir. Estamos enseñando, estamos en clase. Ahorita vamos a sentir a Dios y vamos a entender esto. Necesito que entiendas que las condiciones y las cualidades no eran favorables. Y que cuando te tirabas a tirar los numeritos no iban a cuadrar. Esto es una inversión demasiado a largo plazo, decían los agricultores encargados de sembrar los olivos, diciendo, yo tengo que hacer una inversión hoy que me va a dar un retorno en 5 o 10 años. Y la historia se seguía complicando. No estoy hablando del árbol del olivo, estoy hablando contigo. Es Dios empeñándose en tu vida una y otra vez, sabiendo que te ibas a caer y embarrar 20 veces en la vida. Que les ibas a sacar canas verdes al pastor Alexi por lo cabezón que tú eres. Pero Dios, como quiera, está empeñado contigo, diciéndote, no te voy a dejar igual. Voy a hacer un proyecto de vida contigo. Me voy a esforzar. No es 1 año, pastor. No son 2. Tampoco son 3. Son 4. Son 5. Pero yo me comprometo a las promesas que hice desde el día 1, sostenerlas en el tiempo. No tengo las mejores apariencias. No tengo las mejores virtudes, pero Dios está contando conmigo. Vamos. Allí está el fruto del olivo, siendo expulsado por primera vez 5 o 10 años después de sembrado este árbol. ¿Sabe algo? Pero lo más impresionante de este fruto, necesito que alguien lo agarre rápidamente conmigo, es que no es el más alto de los árboles, tampoco el de mejores apariencias. Se tarda demasiado tiempo en producir, pero ¿sabe algo? Se sostiene por cientos de años. Gloria a Dios. Te lo explico en español boricua. No tengo las mejores cualidades. Todo aparenta que está en mi contra. Se me hace demasiado difícil producir. Pero lo que Dios está arrojando a mi beneficio no me va a sostener hoy. Me va a sostener mañana y por los siglos de los siglos. Por eso Isaías dice
Así como desciende de los cielos la tierra y la riega y la hace germinar y crecer y da semilla al que siembra y pan al que come, así también será mi palabra, que no retornará a mí vacía, sino que cumplirá el propósito por el que la envié. Mis palabras tienen la capacidad de sostenerte aún en tus peores momentos. Allí estamos Jesús, siendo tentado por el enemigo, diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y Jesús, que tenía las espuelas así, le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, lo que me sostiene a la fecha no son las circunstancias que tengo de frente, ni las cualidades que llevo dentro. Lo que me sostiene hasta la fecha es la palabra que salió de la boca de Dios. Lo que comienza en oliva termina en aceite. Vamos, repítelo conmigo. Necesito que entendamos juntos la primera enseñanza. Dios trabaja procesos lentos, profundos y resistentes. No se enfoca en resultados rápidos. ¿Sabe por qué? Porque es como si Dios supiera que bendición sin proceso es carga añadida. Dios nunca te dará lo que tu carácter no puede sostener. Me comprometo contigo, no para mañana en la mañana. Me comprometo contigo por el resto de tu historia. Si te entrego todo lo que estás rogando a la fecha de hoy, quizás no lo sostienes. Por eso fue necesario los bajos. Por eso fueron necesarios ese proceso de sillita con sillita. No tenemos mucho espacio. Por eso fue necesario que el parking lo tuviéramos que organizar bien para que todos nos pudiésemos estacionar. Pero era todo parte del proceso. Era Dios diciendo: yo estoy orquestando un plan. Ustedes no lo están viendo, pero yo sí lo estoy viendo. Ustedes están viendo lo que sus ojos tienen delante de ustedes. Sin embargo, yo veo la historia completa. Yo estoy preparando, yo estoy expandiendo, yo estoy ensanchando territorio, yo estoy preparándolos para que puedan sostener la gloria que estoy a punto de derramarles. Transiciones. Y un Dios que se compromete en medio de los procesos. ¿Sabe algo? Yo sé que tú, en algunas ocasiones, tú te has dicho que por qué te está pasando tantas cosas negativas a la vez. Yo no soy el único que vive desafíos. Yo sé que usted también. Es más, yo sé que usted ha dicho: esto que me pasa a mí no le pasa a nadie. Esto que yo estoy viviendo no le pasa a nadie. A mí es el único loco que me pasan este tipo de problemas. Yo sé que tú has dicho eso. Yo sé que tú hay circunstancias en tu vida donde sientes que no te sacan el guante de la cara. Y que has tenido que enfrentar procesos sin precedentes. Y te ubicas con una almohada en tu rostro, llorando en silencio. Yo le he llamado a eso llorar en silencio, para que nadie me escuche, pero estoy llorando, estoy quebrantado por dentro. Y llorando en silencio tú le has dicho a Dios: ¿por qué me está pasando esto? Y Dios te está diciendo: busca aceite puro de olivos machucados. Es que no haría sentido si Dios te entrega todas las bendiciones que tiene preparadas para ti sin antes procesarte. Porque lo que saca y purifica el aceite es el golpe que le dan por encima. No te han sacado el guante de la cara a ti, porque no es que el enemigo te está haciendo la guerra, es que Dios te está sacando lo mejor de adentro. Lo que empieza en oliva termina en aceite. Mi historia no se define por los golpes que el enemigo me da, se define por la forma que Dios me está dando. Allí está un alfarero levantando una vasija. La película de Netflix, la serie en Netflix y en Hulu. Todo el mundo se quedó frisado al ver que la vasija que este alfarero estaba formando se echó a perder. Pero ahí fue que la historia se puso interesante. Porque dice que se le echó a perder en sus manos. Y con ese mismo barro comenzó a hacer
una nueva vasija. La primera vasija era gloriosa. Lo voy a decir a ti. La primera vasija era gloriosa. Tenía una buena forma. Tenía un buen diseño. Estaba pintadita y tenía una descripción. La primera vasija decía puerta de retorno. Pero hay veces que Dios tiene que echar al suelo algo para construir algo mejor. ¡Vamos! ¿Se sorprendieron? ¿Cómo? Cambiando el nombre. Tranquilo, que es que le estamos dando forma al mismo barro, en la misma identidad, en la misma esencia, pero con forma distinta. Es que Dios está diciendo: yo lo llevo de transición, y lo que comienza en adoración va en milagro. Es Dios diciendo: yo me estoy comprometiendo a ser el mismo Dios de antes y más. ¿Sabe por qué? Porque la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. Vuelvo, aterrizamos. Lo que empieza en olivo termina en aceite. Segundo principio, necesito que lo anoten en su mente, lo graben en su corazón. ¿Sabe lo más impresionante de todo este proceso? Que los golpes de la vida que estaban recibiendo el producto del olivo estaba sacando de adentro su mejor esencia. ¿Sabe lo que significa esto? Que Dios no necesita crear lo mejor para ti. Dios solamente lo necesita revelar. ¿Y sabe de dónde lo vas a revelar? De lo más profundo de tu corazón. ¿Sabes qué? Yo me lo imagino de la siguiente manera. Me gusta decirlo de esta forma. Este universo no aguantaba ni un segundo más en que mi mamá no me pariera y me trajera este mundo. Este mundo estaba gritando mi nombre. No aguantaba ni un segundo más. Es lo mismo que pasa contigo. Este mundo no aguantaba ni un segundo más sin que tú llegaras a este mundo. Es Dios diciendo: yo puse algo tan profundo y tan poderoso dentro de él que si este no nace pronto, este mundo puede colapsar y caerse. Sin embargo, Dios te dice: comienza a caminar, vas a enfrentar un montón de desafíos. En un momento dado de tu vida vas a decir: ¿para qué rayos yo nací? Yo estoy dando vueltas como los locos. Yo no tengo sentido en mi vida. Incluso muchos pensaron en que era momento de ponerle fin a su vida, quitarse la vida, de vivirse. ¿Por qué tú estás haciendo eso? Estoy sacando propósito de lo que parecía muy simple. Porque necesito que lo entendamos. Lo que comienza en olivo termina en aceite. Lo que comienza en proceso sobre tu vida, Dios va a comenzar a exprimirlo. Dios va a comenzar a sacar lo mejor de ti. Y ese olor fragante que aquella mujer derramó a los pies del maestro solo podía darse si primero se rompía un frasco de alabastro. Vamos, que se va a romper en nuestra vida en esta noche, que le vamos a entregar al Señor, pero algo Dios va a hacer. Aceite. Aceite es lo que Dios está sacando de adentro de ti. Para dos cosas. Número uno, está exprimiendo este aceite de dentro de ti. El versículo lo contesta: para hacer arder continuamente las lámparas. Esto comenzó en olivo, pero va a terminar en aceite para alumbrar todo comerío. Esto comenzó en olivo, continuó con procesos para comenzar a alumbrar a toda esta comunidad. Es Dios diciendo: te traje un proceso de transición para sacar de dentro de ti lo mejor que tú cargas, porque allá afuera todavía hay gente que necesita ser alumbrada. Es necesario que salgas de la comodidad, es necesario que te muevas para que ese aceite produzca. Y para lo segundo, esto es lo más interesante, me encanta esto. ¿Sabe por qué? Porque ahorita dijimos que el árbol del olivo no tenía las mejores apariencias, no era el más alto en su tamaño y no tenía tantas virtudes visibles. Sin embargo, el producto del olivo
era el que producía el aceite que ungía a los reyes de Israel. Y aquí me quiero detener por los próximos minutos. Porque si algo la Biblia me enseña es lo siguiente. En una ocasión, Primera de Samuel, el capítulo 10 por ahí, no lo tiene que buscar. Esto es nada más para cumplir. Dice que había una familia bien importante en Israel. Y esta familia bien importante se le perdió uno de sus animales importantes también. Y el padre de la familia ubicó al mayor de los hermanos, al más alto, al de mejor apariencia. Tenía un bíceps como el de Alexis. Estaba grandote. Y el papá de Saúl le dice a Saúl: vete y busca la burra que se nos perdió. Y dice que en medio de la búsqueda de esta burra, el criado que iba con él le dijo: en Israel hay un profeta. Vamos a ir a donde el profeta, y el profeta de seguro nos va a decir dónde está este animal. Ok, Saúl, con toda su apariencia, con el bíceps de 18 que tenía, se perfumó. Peña le vendió el perfume. Anuncio no pagado, después te la cobro, Peña. Peña le vendió el perfume. Vamos para donde el profeta. Y Saúl se dirigió hacia el profeta Samuel. Y estando allí, el profeta dice: tú eres el próximo rey de Israel. Antes gobernaba Dios aquí, pero el pueblo se antojó de un rey. Tú vas a ser. Y dice la Biblia, este capítulo 10 de Samuel, que el profeta buscó un recipiente. Ese recipiente, necesito que lo entiendan, se llama redoma. Te lo voy a dibujar en el aire para que lo visualices conmigo. El redoma era un recipiente para guardar aceite, el producto del olivo. Después de ese proceso de machucarlo, se extraía el aceite puro y se echaba dentro del redoma. El redoma, su principio, era anchito, era ancho, grande. Pero la boquilla era pequeña. Comenzaba grande y terminaba pequeño. ¿Lo podemos visualizar? Empezaba grande y terminaba pequeño. Y Samuel le dice: tú vas a ser el próximo rey. Aquí está este aceite y yo te voy a ungir. Y ungen a Samuel con un redoma, con un principio muy grande, pero con un desenlace muy pequeño. Sin embargo, hay otra historia, capítulo 16 del mismo libro de Samuel. Hay otra experiencia. Ese primer rey se había contaminado, había hecho las cosas mal. Es más, Dios dice que lo desechó. Y en esta ocasión, Dios no iba a utilizar las mismas estrategias. Y tomó al mismo profeta y le dijo: en esta ocasión, nadie te va a buscar a ti. Nadie va a venir a tu casa. En esta ocasión, yo te voy a llevar a casa del próximo rey de Israel. La historia cambió. Emprendió un viaje. Sin embargo, cuando estaba haciendo su maleta, recogió su bultito y dijo: ¿qué me voy a llevar hoy? ¿Me voy a llevar un redoma como ungía Saúl? ¿O me voy a llevar otra cosa? Dice el texto que en esta ocasión Samuel no escogió un redoma que comenzaba grande pero terminaba pequeño. En esta ocasión Samuel se enganchó un cuerno. Y la estructura del cuerno que se utilizaba en el antiguo Israel para ungir a los reyes era de un comienzo muy pequeño, pero la apertura y el desenlace era muy grande. Necesito que entendamos esto. Yo no sé quién lo ha cachado hasta el momento. Dios le está diciendo a alguien: hay muchas cosas que empezaron demasiado grandes, pero su desenlace es demasiado pequeño. Pero lo que Dios está haciendo con ustedes es trayendo su presencia hasta aquí
Y comenzamos pequeños, pero terminamos grandes. Aquí el aceite que se está derramando no es de redoma, es de cuerno. Es el aceite que Dios está diciendo: te han machucado, te han golpeado muchas veces, pero aunque tu principio haya sido pequeño, Job capítulo 8, verso 7, tu postrer estado será muy grande. Yo no sé si lo crees o no lo crees, pero es la palabra de Dios y yo la agarro. ¿Sabe algo? Aleluya. Por espacio de muchos años, David había sido ungido, pero Saúl todavía estaba en el palacio. Pero alguien que cierre sus ojitos y se diga para adentro, pero ha gritado para adentro: transición. ¿Sabe lo que descubrí? Que Saúl tenía palacio. Saúl también tenía un trono. Saúl tenía las mejores vestiduras. Pero el aceite hacía rato que estaba corriendo sobre la cabeza de David. Tú tienes las mejores apariencias, el mejor tamaño, pero el aceite Dios lo está derramando sobre esta casa. Hay otras oportunidades, muchas circunstancias, pero lo que empieza pequeño, Dios se compromete a hacerlo grande. Ese aceite está siendo derramado sobre ti. Varias ocasiones Dios ha hecho lo siguiente: me voy a controlar, me tengo que controlar. Hay un pasaje en la Biblia que dice que el espíritu del profeta tiene que estar sujeto al profeta. Pero aquí hay un movimiento espiritual fuerte. Ya Dios está empezando a trabajar con varios de ustedes. Escucha lo siguiente, no me puedo ir sin antes hablar de lo siguiente. Yo necesito aterrizar toda esta historia de transición. Estamos hablando de transición. No nos hemos divorciado de transición. Lo que comienza en olivo termina en aceite, ¿verdad? Sin embargo, no puedo irme de aquí sin primero hablar de la mayor transición en el mundo. Es una transición de una vida de pecado a una vida restaurada. ¿Sabe lo más impresionante? Que ahorita Kenny estaba hablando de fiestas importantes. Y una de las fiestas importantes era la fiesta del perdón de los pecados. Todo apuntaría que el que venía a perdonar los pecados de toda la humanidad viniera y hiciera su sacrificio en esa fecha. Aquí voy a ir profundo, pero vamos suave para que me entienda todo el mundo. Jesús muere en una de las fiestas muy emblemáticas para el pueblo de Israel, con un sentido demasiado poderoso. Esto es para estudio, esto Alexis se los da. Pero todo apuntaría a que en una historia de perdón de pecados, si hay una fiesta para eso, Jesús iba a morir en la fiesta de Bicurí, el Yom Kippur, discúlpenme. Pero Jesús dijo: es que con eso hay un problema. Dejo la historia a mitad. Porque yo no solo vengo a perdonar sus pecados, yo vengo a transicionarlos. Estaban aquí y los quiero llevar acá. Déjame encontrar qué fiesta hace sentido con esta historia. Y empezó a leer. Y empezó a buscar en las páginas del pueblo de Israel. Y encontró una fiesta que se llamaba Pascua. Y era la Pascua de los judíos, que estaban celebrando y conmemorando la salida de todo un pueblo y toda una nación de la esclavitud en Egipto. Y Jesús dice: esa es la que escojo. Esa es la que escojo, porque lo que quiero hacer con ellos no es solamente perdonar sus pecados, es llevarlos a un nuevo lugar.
y escoge la Pascua, y es la transición, la mayor transición de la historia, diciéndote, no solamente te voy a perdonar los pecados, te voy a devolver el diseño original. Lo que Adán y Eva, ahorita lo hablamos, lo que Adán y Eva vivían en el capítulo 1 y en el capítulo 2, los dos capítulos más perfectos de toda la Biblia, se lo quiero devolver a estos seres humanos que por mucho tiempo estaban alejados, que por mucho tiempo estaban destruyéndose ellos mismos. Sin embargo, de ahora en adelante yo quiero devolverla. Es una condición que lo pone por encima de todas sus circunstancias, en la condición de hijos. Por eso usted va a leer la historia en Éxodo en otro momento. Es más, mañana la lee y se va a dar cuenta que Dios le da una instrucción a todo el pueblo de Israel. Le dice: encima de los dinteles de la puerta pon sangre, y cuando el ángel de la muerte pase por encima de todas estas casas y vea la sangre marcando la habitación, le va a pasar por encima a todos los hijos. Esa es la misma sangre que se está siendo derramada sobre tu vida. Es para que todo lo que se levante en tu contra no haya apertura y encuentre un obstáculo. Es la misma presencia de Dios haciendo una barrera. Por eso el Salmo dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Este proceso de transición, necesito que lo entiendas, no es un proceso de transición común y corriente. Es Dios diciéndote: yo me comprometo a darte cobertura completa y total. El enemigo se ha levantado con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo, pero yo envío mis ángeles, yo envío mi hijo para que derrame su sangre, para que te proteja, y a mi espíritu para que te guíe a toda verdad y a toda justicia. No nos hemos divorciado. Lo que comienza en olivo termina en aceite. No se me duerma, ya estamos terminando. Ayúdame a predicar. Toca a alguien. Dios está sacando aceite de ti. Dile así: Dios está sacando aceite de ti. Dios está sacando aceite de ti. Cierro con esto. 2 minutos más. 2 minutos en el espíritu. Esos no funcionan igual que los de su reloj. Yo estaba orando esta mañana. Mi esposa es testigo. Hemos tenido una semana cargadísima. Y uno de los problemas de tener mucha actividad es que si la actividad reemplaza la intimidad, todo se destruye. Pero eso es otro mensaje que vamos a predicar en otro momento. Pero en un ratito con Dios, Dios me quebrantó, me tiró al piso, me arrastré como llorando en su presencia, descubriendo maravillas de su amor. Y Dios llevándome una historia y diciéndome: ya te hablé del aceite, de la oliva, de la unción, de los reyes. Sin embargo, no puedo dejarte que termines ese mensaje sin antes hablarte de esto y que le hables a otros de esto. Hay una historia. De verdad, voy a tratar de cerrar con esto. Capítulo 5 del libro de Juan. Otra tarea que tienen. Esa no es para mañana, esa es para el domingo. No, el domingo no, el lunes. Vamos a dejarla para el lunes. Capítulo 5. Se encuentra un hombre que por 38 años estuvo lisiado, restringido de movimiento, paralítico. Y este hombre, por 38 años en esta misma condición, alguien le habló y le dijo: hay un estanque que de tiempo en tiempo desciende un ángel y mueve las aguas. Vamos. El primero que brinque al estanque y se sumerja en esas aguas movidas por el ángel va a recibir un milagro. Se han hecho canciones de esto: se mueven las aguas. Se han predicado un montón de veces. Sin embargo, Dios me lleva esta historia para agarrar quizás algo distinto, para que entendamos un proceso de transición distinto. Es que por mucho tiempo nuestra historia era ser los lisiados del estanque. Alexis. Él está emocionado y empezó emocionado por algo ahí. Brian. No. A él le gusta gritar mucho, pero eso se le va con el tiempo. ¿No, Brian?
Casa Vida Nueva. Es un grupito allí. Eran los lisiados del estanque. Pero un día no descendió un ángel a mover las aguas. Este día particular ocurrió algo distinto, porque Dios está abriendo espacio para cosas distintas. Y Dios diciendo, se acerca y le dice a aquel paralítico: ¿qué rayos tú haces aquí? ¿Tú quieres sanarte? Mira, yo no sé de dónde tú vienes. Tú estás llegando a un estanque que se reúnen todos los lisiados de todo este pueblo. ¿Cómo que si quiero sanarme? Aquí todo el mundo se quiere sanar. Aquí hay algunos que quieren recobrar la vista, unos que son mudos que quieren hablar, otros que no tienen movimientos como yo que nos queremos mover. Obvio que quiero sanarme. Pero lo que pasa es que cuando viene el ángel, como yo no me puedo mover, otros se meten primero que yo. Jesús se para al frente de él. Detalle demasiado importante de esta historia. Esta historia no es como otras acerca de Jesús. En una ocasión, para sanar a un ciego, escupió en tierra, la puso sobre sus ojos y le dijo: ve al estanque y límpiate. En otra ocasión, un leproso se le acerca y le dice: si quieres limpiarme, pues límpiame. Y Jesús le dice: sí quiero, y lo tocó. Se supone que la lepra se contaminara, pero en esta ocasión no funcionó de esta manera. En esta ocasión la santidad de Jesús contaminó y santificó a este hombre. Lo que tú tienes no se me pega, pero lo que yo tengo sí se te pega a ti. Y para esto no hay vacuna. En otra ocasión, iban cargando un muerto. Estaba cargando el féretro. Y Jesús tuvo compasión de la madre de aquel joven que había muerto y estaba en aquel féretro. Se acercó a la escena. Dice la Biblia que tocó el féretro. El muchacho que estaba adentro comenzó a estornudar y a dar voces. Y los que estaban cargando el féretro, yo no sé qué rayo hicieron, me dieron. Aquí estábamos evidenciados que estaba muerto y está vivo y gritando. Tocó el féretro. Pero en esta historia de la que yo le hablo, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, no hay un Jesús tocando a nadie. No hay un Jesús escupiendo en tierra. Tampoco hay un Jesús escribiendo en el suelo. No hay un Jesús haciendo algo sobrenatural. Hay un Jesús diciendo: si tú quieres salir de la condición que tú tienes por todos estos años, es simple. Levántate, toma tu lecho y arranca a correr. Algo sucedió, pero este paralítico por mucho tiempo estuvo esperando que las aguas de aquel estanque se comenzaran a mover a su favor. Sin embargo, el dueño de la vida se le paró de frente y no movió las aguas externas, comenzó a mover las aguas internas. Y yo no sé, de alguna manera sobrenatural, sin un toque, sin algo muy evidente, fue algo simple, parecía todo simple, pero Jesús le estaba diciendo: levántate, agarra eso que por mucho tiempo te ha mantenido estancado y arranca a correr, empieza a hacer planes, es un proceso de transición. Por mucho tiempo estuviste restringido a la condición en la que estabas viviendo. Sin embargo, hoy con mucha cotidianidad, Dios te está diciendo: levántate. Vamos. Activa lo que hay. ¿Qué es lo que te está restringiendo? Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Que vamos a cerrar de esta manera. Es más, yo quiero hacer algo raro. Con mucho respeto, agarrarle la mano a la persona que tienes al lado. Yo estoy creyendo en un Jesús que no tiene que hacer descender ángeles para que muevan los estanques externos. Estoy creyendo a un Jesús que en Juan capítulo 7, verso 38 dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque por mucho tiempo estuvimos esperando cosas externas y Dios nos dice: la transición comienza de adentro. Por mucho tiempo pensaste que los golpes estaban derribándote, pero hoy descubrimos que los golpes lo que estaban era sacando lo mejor de ti.
Por mucho tiempo esperaste que el pastor hiciera algo por ti, pero hoy Dios te está trayendo, te está agarrando mano con mano, hombro con hombro, diciendo: lo que yo voy a hacer en Comerío, te estoy mirando a ti para que lo hagas. Voy a comenzar a orar. Porque Dios no necesita utilizar los métodos tradicionales para alcanzar los resultados sobrenaturales. Pastor, necesito espacio. Necesito espacio porque los golpes que vienen de ahora en adelante son más fuertes que los anteriores. Yo sé que me van a doler más, pero hoy cambio los lentes con los cuales miro la vida, porque esos golpes no están diseñados para matarme, están diseñados para sacar lo mejor de mí. ¡Aleluya! Yo lo creo. Lo que comienza en aceite, lo que comienza en olivo, agárrale fuerte la mano al que tienes a tu lado. Cierra tus ojitos ahí. Shetarabasanda Kiem.